Buenos días, iglesia, que el Señor les bendiga. Seamos bienvenidos a un domingo más a nuestro servicio de adoración a nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias y a prepararnos para en esta mañana alabar al Señor primero a través de alabanzas y luego alabar al Señor a través de la predicación de su palabra. Así que busquemos en nuestras Biblias el libro de Salmo capítulo 108. Salmo capítulo 108. Estaremos leyendo del versículo 1 hasta el versículo 5. Dice así la palabra del Señor: Mi corazón está firme, oh Dios, cantaré alabanzas aún con mi alma. Despertad, arpa y lira, a la aurora despertaré. Te alabaré entre los pueblos, Señor, te cantaré alabanza entre las naciones, porque grande, por encima de los cielos es tu misericordia, y hasta el firmamento tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Oremos, hermanos. Oh Señor, alabamos tu nombre, Señor, te cantamos solamente a ti, Señor, porque solo tú eres digno. Alzamos, Señor, nuestras voces para proclamarte a ti, Señor. Te alabamos entre los pueblos, Señor. Te cantamos alabanza, Señor, entre las naciones, porque grande eres tú, Señor. Porque tu gloria, Señor, llena toda la tierra, Señor. Porque tú eres Dios grande, Dios admirable, Rey de reyes, el Señor de señores. Y en esta mañana, Señor, queremos unirnos todos, cada uno desde nuestros hogares, para alabar tu nombre. Recibe nuestra adoración, Señor, porque tú eres el único Dios. Hemos venido para adorar a Cristo, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, el único camino hacia ti, oh Padre, quien con su sangre nos ha redimido, nos ha acercado a ti, Señor. Y gracias por ese sacrificio, tú nos aceptas, Señor. Esta mañana, Señor, sé recibiendo, Señor, nuestra adoración, porque solamente a ti te cantamos, Señor, y solamente a ti te adoramos, que no hay nadie más, Señor, quien sea digno de ser alabado. Todo esto, Señor, nosotros oramos en el poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, cantemos con mucho gozo a nuestro Dios. Al Rey triunfante.
Bendiciones, mis hermanos. Qué bueno que una vez más, hoy domingo, Día del Señor, estamos todos reunidos en nuestras casas, con nuestras familias, para alabar, glorificar y exaltar el nombre de nuestro gran y bondadoso Dios. Reciban desde aquí un fuerte abrazo, un caluroso saludo, todos los que nos están mirando en este momento, deseándoles que en el día de hoy el Señor hable grandemente a sus corazones por medio de su palabra. Quiero compartir un texto en el día de hoy con todos ustedes y se encuentra en el Salmo número 16. Salmo 16, vamos a leer los 2 primeros versos. Dice la palabra del Señor: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. La Nueva Traducción Viviente dice: tú eres mi dueño. Todo lo bueno que tengo proviene de ti. ¿Cuántas cosas buenas tiene usted que el Señor le ha dado? A pesar de los días difíciles que hemos enfrentado, a pesar de las malas noticias que diariamente estamos recibiendo en esta temporada, ¿ha pensado usted las cosas buenas que tiene? ¿Ha pensado usted que el Señor lo está colmando cada día con su misericordia y está llenando su vida de una paz que sobrepasa todo entendimiento? Es por eso que dice la palabra: todo lo bueno que nosotros tenemos viene de parte de Dios, y hoy vamos a estar agradeciendo al Señor por eso. Quiero darle gracias al Señor porque en el día de ayer un grupo de hermanas estuvieron conectadas en una videoconferencia que estuvimos llevando a cabo acerca de disciplinas espirituales para la mujer de hoy. Tuvimos a nuestra hermana Liliana Yambés compartiendo con las damas y sé que tuvieron un buen tiempo, sé que pasaron un tiempo de edificación todas juntas. Gracias por conectarse, gracias por seguir adelante. Recuerden que parte de nuestro lema en este tiempo es que nuestra misión debe continuar. Vamos a seguir cada día en lo que el Señor quiere que nosotros tengamos. Vamos a traer nuestras peticiones al Señor, vamos a darle gracias y vamos a darle gracias y a orar también, porque en el día de hoy vamos a estar compartiendo la palabra de Dios con un hermano querido ya por todos nosotros, un buen amigo desde hace un gran tiempo, con el que siempre tengo la oportunidad de compartir. Hemos compartido con su iglesia, ellos han estado en medio nuestro, sus jóvenes han estado compartiendo con nuestros jóvenes y ustedes saben, no tengo que darle muchas explicaciones, cuando ustedes lo vean se van a recordar que quien me dañó tomando café fue él. Yo no tomaba café, mis hermanos, pero comencé a juntarme con él y con algunos de ustedes y terminé ya todos los días por la mañana cuando me levanto tomándome un cafecito con leche. Así que poco a poco también he ido siendo víctima de todas las presiones y de todas las cosas que me van cayendo. Es un gozo compartir y decir eso y poder charlar, relajar, poder disfrutar y botar la tensión de estos días ante la presencia del Señor. Vamos a estar orando por lo bueno que el Señor nos ha dado. Vamos a estar orando por nuestras peticiones. Vamos a darle gracias al Señor por esa actividad del día de ayer y vamos a estar presentando a nuestro hermano Rafael Pérez, quien va a estar compartiendo la palabra del Señor. Así que ahí donde está usted, tenga un tiempecito para orar junto conmigo. Incline su rostro al Señor, comience dándole gracias porque hay muchas cosas buenas que el Señor nos ha dado. Padre, quiero agradecerte en este momento. Estamos aquí delante de ti, cada uno de nosotros en nuestras casas, con nuestras familias, adorando y bendiciendo tu nombre. Pero sobre todo, Señor, estamos aquí para en el día de hoy agradecer por tantas cosas buenas que tú nos has dado. Como leíamos en este salmo, tu palabra dice que todo lo bueno que tenemos viene de ti. Y en medio de la dureza de esta temporada, hay muchas cosas por las cuales debemos reconocer que tu bondad ha estado con nosotros. Estamos saludables, Señor. Algunos que han estado contagiados y que todavía están, pueden darte gracias porque no ha sido tan duro como ha sido el contagio en otros. Pueden aún así agradecer, Señor, porque tu mano ha estado con ellos.
Agradecemos que tenemos la vida. Aún en la distancia podemos disfrutar el amor de nuestros hermanos. Podemos disfrutar de estar con nuestra familia, Señor. Tú nos estás proveyendo diariamente nuestras necesidades. Nos estás ayudando a seguir hacia adelante y eso es bueno y eso viene de ti. Gracias por eso, Señor. Gracias por el tiempo que tuvieron las damas en el día de ayer. Como tú edificaste sus corazones. Como tú, Señor, las llevas a ver que la carga de este día solamente haya reposo cuando estamos en ti. Gracias por la hermana Liliana que tomó su tiempo para compartir con nosotros. Queremos darte gracias en el día de hoy también por nuestro hermano Rafael Pérez, quien toma su tiempo para compartir la palabra y edificarnos, Señor. Te rogamos que tú lo uses a él como siempre lo haces y que tú edifiques nuestro corazón. Háblanos en el día de hoy, que salgamos, Señor, al final de este tiempo con la conciencia de que tú nos has dado algo nuevo y nos has transformado. Tú conoces las peticiones de cada uno de nosotros, la ponemos delante de ti. Mira la situación en la que nos encontramos. De manera especial queremos poner en tus manos, Señor, todos los preparativos que se están haciendo para el inicio de un nuevo año escolar. ¿Cuántos padres no tienen la facilidad de enseñar o de tener todo el tiempo a sus hijos en casa? Provee para ellos, Padre Santo. Que no haya ninguna situación que impida que los pequeños puedan seguir adelante. Queremos, Señor, poner en tus manos todas las iglesias que en este momento se están preparando o ya están adorándote. Todos los pastores que van a predicar tu palabra, Señor, llénalos con tu poder, perdona nuestros pecados, límpianos y úsanos conforme a la medida de tu voluntad. Permítenos seguir adorándote, permítenos seguir escuchando tu palabra, Señor, permítenos ser transformados por tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. El Señor nos bendiga, mis hermanos.
su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Que el Señor les bendiga, hermanos queridos. Soy el pastor Rafael Pérez de la Iglesia Evangélica Pez Mundial y es para mí un gozo, de mucha alegría poder compartir con ustedes hoy la palabra del Señor. Son para mí una iglesia muy querida. Cada vez que puedo compartir con ustedes es un motivo de mucha alegría y ahora también a la distancia también nos alegramos en el Señor. Estoy aquí hoy en el lugar donde ustedes regularmente se reúnen y ustedes desde las casas también congregados y unidos en el Señor y dispuestos a que el Señor haga en nosotros su buena obra a través de su palabra. Les pido que me acompañen por favor en la Sagrada Escritura, ya sea que la tengan en físico como yo o en digital, y vayamos juntos a la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 1 para leer allí desde el versículo 3 y hasta el versículo 7. Doy un momentito ahí para que todos puedan buscarlo. Segundo libro de Pablo a Timoteo en el capítulo 1, desde el versículo 3 y hasta el versículo 7. Dice así la Sagrada Escritura, la palabra del Señor. Es el apóstol Pablo escribiendo a su hijo espiritual Timoteo y le escribe así: Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Leo de nuevo, hermanos, los versículos 4 y 5. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
Quisiera hoy, domingo, en el Día del Señor, estimular a la iglesia al respecto de una fe no fingida. En esta temporada específica de nuestra historia como pueblo del Señor, nos ha tocado vivir en medio de situaciones limitantes. Y muchos hermanos nuestros han tenido la experiencia de tener que constatar la realidad de su fe. Muchos han descubierto en esta temporada, donde no tenemos los recursos habituales, que realmente la fe que hay en ellos es una fe real, una fe que puede resistir las adversidades del tiempo, una fe la cual puede perdurar a pesar de que no tengamos los recursos de siempre. ¿Cuáles son estos recursos de siempre? Los recursos de siempre son las reuniones de la iglesia, la liturgia, el liderazgo que está cuidando de nosotros en forma presencial todos los días, el estímulo de servir al Señor junto a una multitud de creyentes. En estos días hemos tenido que vivir nuestra fe probablemente desde nuestras casas y mantenernos cerca a la distancia. Muchos otros han descubierto que la fe que tenían probablemente no era una fe real. A los unos y a los otros quisiera predicarles hoy acerca de tener una fe como la fe que había en Timoteo, la fe que había en su abuela y también la fe que había en su madre, de asegurarnos de tener entre nosotros una fe no fingida. La pregunta a responder sería la siguiente: ¿cuáles son los efectos de una fe que es real? ¿Qué produce cuando la fe que está en nosotros no es solamente la repetición de un patrón cultural? No es solamente el reunirnos por costumbre y hacer las cosas de siempre. Cuando la fe que hay en nuestro corazón es una fe profunda, es una fe auténtica, cómo estas cosas deberían emerger y manifestarse. Comenzaré mostrando en el versículo 3 que una fe no fingida produce una memorable impresión en nuestras relaciones. Decía el apóstol Pablo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Tengo la preocupación de que cada vez hay más creyentes anónimos, de que la vida de nuestros hermanos en nuestros días ni siquiera aspira a ser una vida memorable, de que cada día tenemos más creyentes, pero son creyentes asintomáticos, poco memorables, anónimos, creyentes que no generan en nosotros ninguna impresión espiritual. Es esperable que un creyente no solamente tenga una fe, sino que esta fe genere una retroalimentación en su círculo social. Y si la fe que hay en nosotros es una fe real, sería esperable que nuestras relaciones comiencen a notarlo. Hay muy buenos calificativos con los cuales se podría describir a un creyente. Podríamos decir al respecto suyo que es un varón muy dispuesto, o que es una hermana muy constante, o que es un joven muy respetuoso de los mayores, que ese hombre es un gran emprendedor, o como no, podríamos decir de alguno que es un gran conocedor de las Sagradas Escrituras y es algo muy bueno. Se podría decir que es muy generoso, muy desprendido, muy servicial. Pero el calificativo más precioso que un creyente podría tener de sus hermanos, podría tener de su familia y de su círculo social, es que ahí hay un creyente en verdad. Que la fe que en él hay no es solamente la pronunciación de un credo, que la convicción que hay en él no es solamente un asunto filosófico, que lo que hay en él es algo vivo, es algo que habita en su ser, que es algo real. Y aún aquellos que no son creyentes podrían testificar de nosotros en estos términos. ¿Cuál es el calificativo más precioso? He ahí un creyente en verdad. Recuerdo una canción que fue popular en los años 90, la interpretaba un grupo cristiano llamado Petra, y decía en parte de la canción: al final de mi andar yo sé lo que diré. Fue un honor servirte, Jesucristo, y en la posteridad me pueden recordar y pueden así decir: él fue un creyente en verdad y bondadoso era su corazón. Dejó una huella y vivió en rectitud. Él fue un creyente en verdad.
Me estimula que Timoteo era menor en edad que Pablo, pero lo que había causado en Pablo era una impresión memorable. Quiero estimular a toda la iglesia a que busque estas cosas con intencionalidad. Aspiremos a que los demás noten que la fe que hay en nosotros es una fe real y que cuando en los otros se evoque nuestro recuerdo, estas personas puedan sentir el entusiasmo de que han conocido creyentes auténticos, creyentes genuinos, creyentes llenos de fe y llenos de gracia. Luego dice el apóstol Pablo que le recordaba a Timoteo en sus oraciones, dice él, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y cuando leí este texto la primera vez, me dio un entendimiento nuevo al respecto de lo que debería ser la oración de un creyente. La oración para un creyente debería ir más allá que una simple transacción apresurada. La oración para un creyente debería ser mucho más que expresar palabras en la presencia del Señor. A la luz de este texto podemos decir que un creyente en oración es al mismo tiempo un creyente que incluye la reflexión piadosa y reposada en la presencia del Señor. Quizás repasando en tu memoria la vida de diferentes creyentes. Qué hermoso es un hermano que en su oración ya salió del estribillo de siempre y que puede reservar espacio en su intimidad con Dios, no solamente para llevar sus plegarias, sino también para hacer memoria de su pueblo. Qué grato es cuando la oración viene a nuestra memoria, la vida de creyentes, hermanos, y podemos ahí aprovechar para reflexionar respecto de ellos y llenarnos de gozo. Quizás para hacerlo, podríamos permitir que el Espíritu Santo dirija nuestra atención para pedir por asuntos específicos que probablemente no habían sido premeditados. El Señor lo hace. Dice también que lo hacía de noche y de día. Y aquí lo mínimo que podemos decir son 2 momentos. Recuerdo que Daniel también se nos dice en el Antiguo Testamento que acostumbraba a orar, no que oraba, sino que acostumbraba, que solía orar 3 veces al día. Estoy diciendo que una fe no fingida debe producir una memorable impresión en nuestras relaciones y que para esto deberíamos aspirar a tener un mejor calificativo y que cuando oremos por nuestros hermanos su nombre debería subir a nuestra memoria. Me moveré hacia el versículo siguiente, pero no puedo dejar de decir que estas cosas deben ser buscadas con mucha intencionalidad y no esperar solamente que suceda. Alguien dirá, yo quisiera que mi fe no solamente fuera una fe nominal, yo quisiera que sea una fe no fingida, que fuera una fe viva y que produzca impresiones memorables en la vida de otros creyentes. Hermanos, si tú lo anhelas, ya es un gran paso. Pero deberíamos buscarlo intencionalmente. El mismo Pablo le dijo un poco más adelante a Timoteo, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Tú quieres que tu fe se note? ¿Te gustaría que tu fe sea memorable para alguien más? ¿Te gustaría que ella entusiasme a tus hermanos de tu iglesia local? Entonces la receta es, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas y esto servirá para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Una fe no fingida, en primer lugar, debería producir una impresión memorable en todas nuestras relaciones. Me muevo al versículo número 4 para mostrarle a la iglesia que asimismo una fe no fingida es una fuente deseable de gozo para otros creyentes. Dice así, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Dice el apóstol Pablo que él deseaba ver a Timoteo y que cuando recordaba sus lágrimas entonces se llenaba de gozo. Muestro aquí a la iglesia del Señor que mientras amamos a todos nuestros hermanos, algunos de ellos llegan a ser especialmente deseados. Me dirán algunos, pastor, y esto no sería hacer asesión de personas, no, esto sería ser sabio y ser maduros en el Señor. Mientras amamos de modo general a toda la iglesia, tenemos que testificar que algunos hermanos nuestros
que son aquellos que tienen una fe no fingida, una fe real, una fe auténtica, se convierten para nosotros en tesoros especiales, especialmente buscados y también anhelados. Deseando verte. Sabemos que la fe es como un fuego y que nosotros como carbones encendidos nos avivamos los unos a los otros y que en una congregación grande podemos sentirnos conectados con nuestros hermanos, pero hay algunos entre ellos que para nosotros son especialmente deseados porque su comunión nos aviva, su comunión nos estimula, su comunión nos edifica especialmente. ¿Es algo esto legítimo? ¿Es algo maduro? ¿Es un asunto deseable? ¿Cuál es el asunto deseable? Procurar la compañía de creyentes piadosos que tienen una fe genuina, una fe real, una fe que nos estimula. Hay varias razones para hacerlo. Si buscas en tu memoria, probablemente encontrarás que hay creyentes que cuando pasas con ellos tiempo, tú te sientes especialmente avivado. Te sientes entusiasmado especialmente a hacer la voluntad del Señor. Y tristemente testificamos también que algunos hermanos nuestros en lo espiritual quizás nos drenan. Se esperaría que el pueblo del Señor estuviera todo el mundo con la misma intención y capacidad de edificación, pero hay hermanos nuestros que en lo espiritual los cargamos y hay otros que en lo espiritual nos cargan. Algunos los deseamos especialmente porque tienen algún don, una gracia, una sensibilidad especial. Recuerdo a mi Señor Jesucristo cuando iba hacia Getsemaní. Él no procuró allí la compañía de quizás Simón el fariseo, de algunos de los discípulos más apagados. No, cuando Él estuvo ahí, Él buscó su círculo cercano y le pidió a Pedro, a Jacobo y a Juan que subieran para que estuvieran y hubieran con Él aún más cerca. Hermanos queridos, en momentos álgidos de nuestra vida podemos buscar en oración a estos creyentes, podemos decirle y expresarle y sobre todo podemos anhelar lo mismo que anhelaba el apóstol Pablo y se enuncia a sí mismo en el versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Nos llenamos de gozo, quizás porque estos hermanos, con ellos hemos vivido momentos especiales. Pablo y Timoteo no solamente eran personas que se conocían de una iglesia local, eran hermanos que habían militado juntos en esta carrera. Eran hermanos que habían padecido juntos por la causa de Cristo. Eran hermanos que tenían recuerdos, y quizás a estos recuerdos se refiere el apóstol Pablo con el término lágrimas, de que en algún momento sufrieron juntos y el Señor les ayudó. Qué hermoso es reencontrarnos con aquellos creyentes que en algún tramo de nuestra vida caminamos muy cerca y sobre todo hicimos juntos la obra del Señor. Al acordar los momentos de antes, nos llenamos de entusiasmo. No es esto que la tristeza de Timoteo era de alegría para Pablo, sino que Pablo quizás está diciendo que al recordar la provisión de Dios en la aflicción de antes, él mismo podía llenarse de gozo. Algo tengo que decir aquí, hermanos, es que no esperen que esto surja de manera automática. En mi trabajo pastoral encuentro una gran cantidad de creyentes que leen textos como estos y esperan que estos textos sean una realidad para ellos de manera mecánica o artificial. Con venir a la iglesia y sentarnos juntos no es suficiente para que tengamos experiencia de militancia en común que a través del tiempo nos llenen de gozo. Hace falta sacrificarnos con nuestros hermanos para hacer juntos la obra del Señor. Hace falta haber vivido experiencias reales conviviendo con otros creyentes. Con estar en medio del pueblo esperando que el tiempo pase no es suficiente. Hay que haber hecho la obra del Señor en un sacrificio conjunto, en una labor esforzada. Habernos sacrificado junto a nuestros hermanos permite que en el futuro juntos también podamos consolarnos, acordándome de tus lágrimas para llenarme de gozo. Tengo que decir, hermanos, que algunos de los nuestros llegamos nosotros a desearlos espiritualmente. Quizás como decía el apóstol Pablo más hacia adelante, procura venir pronto a verme.
Habían hermanos que en su momento de aflicción se convertían en fuente de estímulo, en fuente de consuelo. Y quiero preguntarte a ti directamente, hermano, ¿acaso eres tú uno de esos para alguien más? ¿Tu presencia llena de gozo a alguno de tus hermanos? ¿O eres un creyente no estimulante? ¿Eres un creyente no edificante? ¿Eres un creyente nominal? Asumamos el reto, entendiendo primero que una fe no fingida es buena porque es una fuente deseable de gozo para otros creyentes. Te pregunto, hermano, en lo espiritual, ¿eres tú deseable? ¿Alguien procura tu compañía? ¿Hay algún hermano que cuando está sufriendo quisiera tenerte cerca? ¿Hay alguien al cual tú estés a una llamada? Quizás en los tiempos de Pablo era una carta, pero en los tiempos nuestros, ¿estás a una llamada de alguien más? ¿Hay alguien que al escuchar tu voz, al escuchar tu consuelo puede llenarse de gozo? Quiere el Señor producir en la iglesia local más relaciones edificantes del tipo de relación que tenía Pablo con Timoteo. He estado mostrando en primer lugar que una fe no fingida se nota, produce una memorable impresión en nuestras relaciones. Y en segundo lugar, en el versículo 4, he estado mostrando que una fe no fingida es una fuente deseable de gozo para otros creyentes. Quisiera detenerme un poco en el versículo 5. Dice el apóstol, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Con esto muestro a la iglesia que una fe no fingida es frecuentemente un valioso legado que pasa de una generación hacia la otra. Antes de explicar algunas cosas sobre este versículo, es el versículo 5, tengo que clarificar que confiamos en que la salvación es del Señor y que Dios en su soberanía se deleita en salvar. Pero al mismo tiempo creemos y testificamos que somos utilizados nosotros con nuestras palabras, testimonio y actitudes para alcanzar a otros creyentes, sobre todo a aquellos creyentes que tenemos más cerca. Que como padres cristianos no podríamos escudarnos en la soberanía de Dios para evitar darles testimonio, instrucción y sobre todo transmitirle a nuestros hijos la pasión que tenemos por nuestro Dios. Un padre cristiano con una mano confía en la soberanía de Dios y al mismo tiempo con la otra confía en que Dios bien podría utilizarle como una herramienta para dar testimonio a sus hijos. Qué hermoso sería si la palabra del Señor pasara de una generación a otra generación. Para que esto suceda hace falta que tengamos una fe no fingida. El principio general en las Escrituras es que un creyente instruye a los suyos y los suyos permanecen. Alguien podría decirme, pastor, yo conozco casos donde padres piadosos dieron testimonio a sus hijos y sus hijos no están en el Señor. Hermanos, hagamos de eso la excepción y no la norma. El principio general en las Escrituras es: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y alguien me dirá, pastor, no predique eso muy duro. Porque hay casos que han sucedido donde niños han sido instruidos en el camino y se han apartado del Señor. Hermanos, el principio general se sostiene. Y aún antes de hablar de las cosas sublimes del Señor, podemos esbozar el mismo principio desde cualquier otro oficio. ¿Cuántos son los hijos de padres, abogados que han terminado estudiando las leyes y llegando a ser ellos mismos abogados por el testimonio de sus padres? Muchos. ¿Cuántas son las familias en las cuales hay más de un médico o más de un militar? Muchas. Pastor, no, hay excepciones, debemos permitir que la soberanía del Señor se manifieste, a ver si nuestros hijos serán o no serán. Hermanos queridos, confiemos en la soberanía del Señor, al mismo tiempo confiemos en que cuando hacemos lo que el Señor nos ha mandado hacer, que es instruir a los nuestros con pasión, podemos confiar en que el Señor nos ayudará. En el caso de Timoteo, su fe era de tercera generación.
Y en el caso del apóstol Pablo es esperable que también fuera así, porque comienza el texto diciendo, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores. Tanto Pablo como Timoteo eran creyentes de más de una generación. Hace unos años fue popular una expresión donde decía, Dios no tiene nietos, y es verdad, hermano. Dios tiene hijos, eso es verdad. Pero al mismo tiempo confiemos en que los nuestros pueden ser del Señor y al mismo tiempo trabajemos para que con la ayuda del Señor así mismo sea. Que no sea esto una excusa, sino que nos llenemos nosotros de entusiasmo de que como pudo suceder con Timoteo, suceda con nosotros también. Padres cristianos que están mirando esta transmisión en este momento, confíen, anhelen y trabajen para que los de ustedes sean también de Cristo. Mientras confiamos en la soberanía del Señor, clamemos al respecto por los nuestros y permitamos que los demás, sobre todo aquellos de nuestra propia casa, encuentren en nosotros una fe no fingida, encuentren en nosotros una verdadera pasión. Para que esto suceda, nuestras actitudes son tan importantes como nuestras palabras y nuestras acciones. Para que seamos útiles al Señor, no solamente confiemos en lo que decimos, no solamente confiemos en lo que hacemos. También, hermano, hablemos de un asunto que es intangible, un poco sutil, pero real, que se llama actitud. ¿Qué es actitud? Es esa emoción que produce en ti esto que supuestamente tú tienes. Ante tu familia te presentas como un creyente, pero ¿qué tú sientes al respecto? ¿Qué transmiten tus ojos? ¿Cuál es la emoción en ti predominante cuando tienes que hacer la obra del Señor? Esa intangible es tan importante como las palabras, porque cuando una fe es no fingida, frecuentemente viene adornada por una gran pasión por nuestro Dios. Y cuando esa pasión está presente, esa pasión se siente en la familia. Hemos visto que los hijos llegan a leer entre líneas y saben lo que para sus padres realmente importa. Tus hijos llegan a saber cuáles son para ti las relaciones realmente importantes. Tus hijos llegan a percibir con quienes realmente tú llegas a disfrutar de tener con ellos comunión. Más allá de tus acciones, más allá de tus palabras, tus hijos que viven contigo llegan a leer tus emociones. ¿Cuáles son tus actitudes al respecto de tu fe? ¿Qué se siente cuando hablas de Cristo? Si le preguntáramos a tu familia cercana, ¿dónde está realmente tu deleite? ¿Qué podrían ellos responder? Si en ti hay una fe fingida, esperaríamos que tu fe sea parte de su respuesta, pero probablemente lo que respondan nuestros hijos serían, su pasión es su trabajo, su carrera y su oficio. Si le preguntáramos a un niño muy pequeño con qué podrías definir a tu padre, si es un médico, probablemente con un estetoscopio. Si es un abogado, probablemente con su maletín o con un fardo de documentos. Si es un ingeniero, probablemente lo que bien representa a mi padre es un casco y unas botas. Hermano, para que nuestra fe vaya de generación en generación, ayuda mucho tener más que palabras, acciones, también actitudes, que es lo que nuestros hijos pueden decir al respecto de nuestra fe. Tuve la ocasión de conocer a una familia de abogados donde eran abogados de tercera generación. Y le pregunté a uno de ellos, ¿cómo ustedes han logrado que la pasión por las leyes vaya del abuelo a los hijos, de los hijos a los nietos? Y me dijo este abogado, es que en nuestra familia hablamos de las leyes con pasión. Es que cuando mi padre hablaba al respecto del oficio, hablaba con entusiasmo. Podía sentir en su conversación que él tenía en esto una fuerte identidad y gran satisfacción de ser un abogado. Me decía él, para mí fue muy natural decantarme por las leyes, porque lo que yo encontraba en mi padre era hacia las leyes, gran pasión. Ay, hermano, puedes enseñarle el credo, puedes enseñarle los evangelios, puedes darle testimonio con palabras a tus hijos, pero es necesario que tus hijos también vean que tus ojos brillan, que en ti hay una fe y es una fe genuina, que no es una fe fingida. Si le preguntáramos a la familia, ¿dónde tu padre era realmente feliz? ¿Qué respondería?
Alguien dirá, mi padre o mi madre era realmente feliz en un avión. Cuando iba de viaje era otra persona, había en él un ánimo renovado, había en ella una actitud distinta. Hay otros que pueden testificar, mi padre era realmente feliz cuando cruzaba el peaje. Él tenía una finquita en el campo y cada vez que mi padre podía cruzar el peaje, en él había una actitud diferente, su rostro resplandecía. Otro testificará, mi padre era realmente feliz a las 6 de la tarde con las piernas debajo de una mesa de dominó y una capicúa en la mano. Ahí él era feliz. Hay otro que dirá, mi padre era realmente feliz en la casa de su mamá comiéndose su comida favorita, un asopado en la casa de su madre, para él era su felicidad. Hermanos, ¿dónde dirán los nuestros que estaba nuestra pasión? Que el Señor nos conceda que la fe que hay en nosotros sea una fe tan genuina, tan real, tan viva, que no solamente estimule a otros creyentes y que se convierta en una fuente de gozo, sino al mismo tiempo que sea un instrumento para pasar el testimonio de generación en generación. ¿Cómo se evidencia una fe con estas características? Quizás ayude a mostrar primero el ejemplo contrario. ¿Qué sería una fe fingida, una fe no real? Son aquellas personas que dicen creer en Dios, pero que realmente su fe no está en su agenda. Esta es una familia de creyentes, dicen nominalmente, pero si realmente eres del Señor, ¿cómo va a ser que el Señor no esté en tu agenda? ¿Cuáles son las evidencias de una fe fingida? Son aquellos que dicen tener una relación con Dios, pero en ellos, en su Dios, no está su deleite, es la falta de gozo. Multitud de creyentes pueden con sus bocas testificar que son del Señor, pero su corazón está en otra parte, su deleite está en otra parte. Son aquellos que participan en todas las actividades regulares, pero realmente ellos no están aquí. Hay personas que tienen 40 años participando de vida de iglesia, teniendo una congregación, teniendo vida con otros creyentes, pero realmente no están aquí. Con grandes dificultades, puedas tú ser herramienta para pasar tu fe de generación en generación. Quizás el Señor tenga que agenciarse a algún otro instrumento. Dice el apóstol en el capítulo 5, trayendo la memoria, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó. Y la palabra clave aquí es habitó. Habitó primero en tu abuela y después en tu madre. Esto más que una curiosidad, creo que tiene toda la intención del mundo. El apóstol Pablo describió nuestra fe como un habitante. Si realmente tienes una fe no fingida, es esperable que se sienta que hay alguien nuevo viviendo en tu casa. Uno no debe vivir muy atento a eso. Pero la verdad es que si usted vive en un barrio, si usted vive en un sector, si usted vive en un residencial, usted llega a notar cuántas personas viven en la casa de al lado. Y tú dices, bueno, la familia es una familia de 4, son 2 niños. En el otro apartamento dice, sí, ellos viven con su abuela. Y quizás tú no sabes si es abuela, pero tú te das cuenta que es un adulto mayor que está viviendo entre ellos. Probablemente sepa que el vecino al frente vive en sus hijos y también está criando un sobrino. Y tú no le conoces el nombre, pero tú sabes que es un sobrino. Hermano querido, si la fe que tenemos es un habitante en nosotros, nuestro entorno lo conocerá. Si realmente tenemos una fe no fingida, esta fe en nosotros debería ser como un habitante. Esto debería afectar nuestros compromisos. Esto debería hacer que nuestra vida sea diferente a causa de su presencia. Miren, hay personas que cuando llegan a una casa cambian la atmósfera de esa casa, para bien o para mal. Hay familias que son muy hospitalarias y cada vez se siente menos, pero una generación anterior, la usanza en la República Dominicana era que el tránsito del campo a la ciudad sucedía trayendo a una persona a vivir en la casa de algunos familiares. Y cuando ese nuevo elemento entraba a la familia, esa familia va a ser una familia distinta. ¿Por qué? Porque el muchacho traía su personalidad, porque él traía sus gustos, porque él traía su crianza, traía su formación. Y a causa de que la familia recibiera también a ese nuevo integrante, esa familia iba a ser distinta. Hermanos queridos, ¿cómo va a ser que tengamos una fe genuina, una fe real, y esto no se sienta en nuestra casa?
¿Dónde tienes a Cristo? ¿En cuál de las habitaciones? ¿Cómo va a ser que te haya visitado tantas veces y nunca lo haya visto? Si en nosotros hay una fe real, una fe no fingida, esta fe debería manifestarse. Debería requerir cambios. Testificarán algunos de los que están mirando la transmisión que siendo niños llegaron a su casa y encontraron que había una cama pequeña al lado. ¿Y esta cama qué es? Que viene un familiar desde el campo. Si realmente en nuestra vida hay una fe no fingida, esta fe debería traer cambios, debería manifestarse. Termino mostrando algunas posibilidades para ayudar a que nuestra familia sienta en nosotros no solamente una fe nominal, sino una fe viva, que se convierta en herramienta, que produzca entusiasmo, que anime a los nuestros y le testifique acerca de la vida en Cristo. Lo que puedo recomendarle a la iglesia en primer lugar es que seamos especialmente apasionados al respecto de nuestra fe, que hablemos de nuestra fe como hablamos de la pelota, del básquet, como hablamos de los deportes, como hablamos de los entretenimientos, de algo que acabamos de hacer que es muy estimulante. Yo quisiera tener cuidado para que cada vez que mi hija me vea hablando de las cosas del Señor, especialmente en mi casa, que vivimos enrolados en los asuntos ministeriales, ella sepa que en nosotros hay más que oficio, que hay pasión. Que lo que encuentre en el rostro de su madre, en el rostro mío, sea un verdadero entusiasmo. Mi niña todavía es muy pequeña, es la hija que el Señor nos ha dado, tenemos una. Cuando ustedes estén viendo este video, probablemente esté a días de cumplir 6 años. Pero en su corta edad, me gustaría que cuando ella sienta que yo voy para la casa del Señor, ella sienta que yo voy a hacer algo más que un trabajo, que sienta que hay en mi deleite, que hay en mi pasión. Que cuando mis hermanos pasen por mi casa o vayamos a la casa de un hermano, ella pueda sentir más que un formalismo, puedan sentir entusiasmo. Que ella entienda que en mí hay realmente deleite al respecto de mis hermanos en la fe. Identifica, hermano, al mismo tiempo oportunidades para los tuyos. Es muy difícil que nuestra fe se manifieste a menos que tenga ocasión. ¿Cuáles son las ocasiones para que nuestra fe se manifieste? El servir en la casa del Señor, el enrolarte en un ministerio, en hacer que en tu agenda se sienta. Tú puedes decir con tus palabras que tienes una fe, pero a menos que ponga la fe también en tus manos, que afecte tu tiempo, que afecte tu presupuesto, esa fe no será percibida por los tuyos como una fe real. Aconsejo a la iglesia a no asumir que los primeros años de tus hijos son un comodín. No, si tus hijos ya son adolescentes, probablemente es tarde. Los niños no verbalizan mucho en las primeras edades, pero ellos tienen alma, tienen capacidad de decisión. En su temprana edad ellos comienzan a manifestar actitudes hacia nuestro Dios. Ten una actitud positiva hacia los compromisos espirituales. ¿Cuántos son los hermanos nuestros que inundan la agenda de sus hijos de actividades curriculares, de la natación al béisbol, del béisbol al otro deporte y después a la clase de música? Ay, hermanos, entendamos que el servicio cristiano, la militancia cristiana requiere tiempo y esfuerzo y que en esta edad de ellos probablemente necesiten de nosotros para moverse. Sé diligente en proveerle estímulo, dirección y también herramientas. Timoteo no era un joven perfecto, tenía sus luchas. Tenía tantas luchas que el apóstol Pablo le mandó esta segunda carta. El centro de la segunda carta de Pablo a Timoteo era ayudar a este joven cristiano a sobreponerse a sus luchas. Por eso le decía a él: por lo cual te ruego que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo también tenía sus luchas. Esto también confirma la realidad de su fe. Era una fe auténtica porque era una fe que luchaba. Con esto aprendemos que el avance de nuestros hijos en los asuntos espirituales probablemente no sea una línea recta, sino una línea zigzagueante. Pero si son del Señor, el Señor les ayudará. Que el Señor permita que tengamos una fe no fingida y que permita que sea de estímulo para los otros y una herramienta para llevar la salvación a nuestra propia casa. Oro por toda la iglesia, porque para estas cosas, ¿quién es suficiente? Oro para que todos seamos ayudados por el Señor. Padre, te pido por toda la iglesia y cualquier otra persona que esté recibiendo la predicación de tu palabra. Permite, Señor, que aquellos que tienen una fe real, su fe en este momento brille. Permite que se sienta. Permite, Padre, que haya más que un ejercicio reflexivo de escuchar y pensar. Permite también, Señor, que te glorifiquemos al actuar.
Bendice, Señor, a toda esta iglesia. Bendice, Señor, a su pastor. Bendice, Señor, a cada una de las ovejas y también a sus allegados. Bendice, Señor, cada una de nuestras familias. Permite que esto que para nosotros es real, también sea real para los nuestros. Todas estas cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios le bendiga, hermanos, que el Señor le guarde.